Como le hemos informado, varias de las propuestas de campaña más populares del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, entre ellas la de proveer transporte público gratis para todos, parecen poco realizables. Incluso la gobernadora demócrata del estado de Nueva York así lo ha dicho. Para analizar lo que se viene para Nueva York con el nuevo alcalde socialista y cómo podría ser su relación con la Casa Blanca, le damos la bienvenida a Franklin Camargo, analista político de PragerU y colaborador de Voz News. Franklin, bienvenido, y evidentemente este tema acapara titulares el día de hoy. Mamdani se convertirá en el alcalde de Nueva York a partir de enero. La primera pregunta que se me viene a la mente es ¿a quién favorece más el encuentro del día de hoy entre el presidente Trump y Mamdani y por qué? A Donald Trump. Y de hecho, los medios de comunicación como Político y CNN ya plantean una antesala en donde Donald Trump parece partir con una ventaja en esta reunión. Y por varias razones. En primero, porque incluso el propio Mamdani ha tenido que moderar su tono en vísperas de este encuentro. Recordemos que cuando Mamdani gana la elección y cuando estaba en campaña, él decía que su gobierno en la ciudad de Nueva York sería una pesadilla para la administración de Donald Trump, sería el principal, digamos, bastión opositor a Donald Trump. Hoy, ayer o en menos de 24 horas, Mamdani ha dicho que él se va a reunir con quien sea y que obviamente verá a la Casa Blanca para intentar solucionar los problemas de costo de vida que tienen los neoyorquinos. Entonces aquí ya vemos que hay una moderación de tono y además veremos qué sucede, obviamente, y cómo se desenvuelve esta reunión y qué impacto puede tener en las siguientes horas, incluso en los días siguientes. Pero en principio Donald Trump parte con ventaja. De hecho, Mamdani está yendo al territorio de Donald Trump y eso en sí mismo incluso tiene un mensaje bastante claro. Algunos simpatizantes de Mamdani de izquierda radical, de hecho, he visto en redes sociales que no están del todo felices con que exista este encuentro. En realidad, me sorprende, yo hubiese pensado lo contrario, yo hubiese pensado que favorecía más a Mamdani esta reunión que de alguna manera hacía ver, aunque siempre es una tradición que el alcalde de Nueva York se reúna con el presidente en turno por la importancia que esta ciudad tiene para la economía de Estados Unidos, pero yo hubiese pensado que es al revés. Me parece muy interesante tu punto de vista en ese sentido. Ahora, sabemos que Mamdani ganó de una manera muy estratégica con propuestas socialistas. Hoy legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes votaron para condenar el socialismo, que como sabemos históricamente ha empobrecido y devastado a países enteros. Cuando se le preguntó a Mamdani qué opinaba sobre esta resolución, se limitó a decir que solo está enfocado en la gente de Nueva York. ¿Qué te parece esta negativa a responder en concreto? Bueno, porque precisamente él apoya el socialismo. De hecho, me sorprende, bueno, no me sorprende porque él a veces no le gusta, o en la mayoría de las veces no le gusta responder las preguntas, que él haya criticado esta resolución. Hay algo muy importante y muy lamentable. La mayoría de los demócratas no votaron a favor de condenar el socialismo. De hecho, a pesar de que más Solo de 80, 86. exacto, a pesar de que 86 votaron a favor de condenarlo, más de 90 se rehusaron a hacerlo. Y a esto también yo le agrego algo. Hay muchos demócratas que les gusta apoyar el socialismo, pero que no lo hacen abiertamente bajo esa etiqueta. Es decir, apoyan las políticas, las ideas, los candidatos, pero cuando se trata de utilizar o abrazar la etiqueta no lo hacen. Voy a poner un ejemplo. Hakeem Jeffries respaldó a Zohran Mamdani, pero también votó a favor de la resolución de condenar el socialismo. Es decir, ¿de qué te sirve condenar el socialismo si después respaldas al candidato más socialista de todos? Que una pregunta crucial. ¿Es Zohran Mamdani socialista? Por supuesto que sí. ¿Es un socialismo similar a los latinoamericanos, a los populistas que han destruido economías e instituciones? ¿Es similar a Chávez, a Maduro, a Petro, al kirchnerismo en Argentina? Y la respuesta es un contundente sí. Y quiero justo que analicemos algunas de estas propuestas y su probabilidad de implementación. Mira, vamos a poner la primera gráfica de las propuestas más populares, pero que es muy poco probable que se lleven a cabo y el por qué. Una de ellas es los autobuses gratis. Y simple y sencillamente es poco probable que se implemente porque la Autoridad Metropolitana de Transporte depende del Estado y además esto sería costosísimo. La gobernadora Hochul ya dijo que ella no está de acuerdo con esta propuesta. La creación, también la construcción de 200,000 unidades de vivienda costaría más de 100,000 millones de dólares y rebasaría el límite de deuda de Nueva York. Los
los supermercados municipales. Es un modelo caro y bastante cuestionado, así que es muy probable que no la pueda llevar a cabo. Y el subir impuestos a los millonarios, para ello necesita la aprobación estatal. Ahora, hay otra categoría que también es muy poco probable, pero tienen quizá un poco más de probabilidad. Una de estas propuestas es la guardería universal. Algunos estiman que costaría entre 6,000 y 12,000 millones de dólares al año. La renta congelada, bueno, tiene limitaciones legales por parte de la Junta de Directrices de Renta, RGV por sus siglas en inglés, y el Departamento de Seguridad Comunitaria es una estructura bastante cara y duplicativa. Y ahí te pregunto, ¿cuáles de estas propuestas, que son las más populares de él y curiosamente las que de alguna manera no va a poder realizar, pero sí va a poder justificar que no las pueda realizar, cuáles de estas se parecen a algunas de las implementadas o anunciadas en su momento por Hugo Chávez, Nicolás Maduro o algún otro dictador socialista de América Latina? Mira, prácticamente todas. Él habla de los supermercados que sean controlados por el gobierno y gestionados por el gobierno. En Venezuela existe Abasto Bicentenario y Mercal. En Cuba existe esa figura también de la famosa planilla o cartica de alimentos que vas y que el Estado te dé algún tipo de migajas cada semana que ni siquiera te alcanza para poder sobrevivir. El tema de los autobuses gratis en Venezuela fueron altamente subsidiados, se destruyó el sector privado por completo y lo que encuentras es personas esperando largas horas para poder encontrar algún tipo de transporte público en muy malas condiciones que los lleve a sus casas. La construcción de vivienda pública en Venezuela se llamó la misión vivienda, la misión vivienda Venezuela. ¿Qué encontraste? Viviendas en pésimo estado, expropiación de vivienda privada, no se construyeron más casas para la clase media desde el sector privado que pudiese obviamente facilitar el acceso a estas, sino que lo que tenías era unas casas en estado deplorable que solo se les otorgaba a aquellos que eran leales al partido político. El tema de que los multimillonarios no deberían existir, que Zoran Mamdani lo dice y dice que va a aumentar los impuestos a los multimillonarios. Chávez decía que ser rico era malo y que había que atacar a los ricos en Venezuela. Y lo hizo, lo logró. En Venezuela además hay una gran igualdad económica. A veces no se habla lo suficiente de esto. Más del 90% de la población vive en pobreza. Eso es un sistema bastante igualitario. Por supuesto, el chavismo vive muy cómodamente, ¿no? Ellos no son parte de ese 90% que vive en la pobreza. La mayoría de estas políticas han sido aplicadas, no han funcionado. Los controles de precios, fíjate, es que ni siquiera nos da tiempo de mencionarlas Así todas. es. También hubo controles de precio en Venezuela que lideró a escasez, mercados negros, corrupción. El gobierno iba negocio por negocio, iba a las panaderías, a los supermercados, y si la leche tenía un precio más alto de que el gobierno había dictado, se llevan presos a los dueños. Zoran Mamdani Terrible. no podrá aplicar casi todas estas políticas, pero el mayor peligro es que las va a normalizar. Y el Partido Demócrata, en mi opinión, espero equivocarme, en el mediano y largo plazo, esta será su agenda nacional, lamentablemente. En 30 segundos, Franklin, porque se nos termina el tiempo, ¿cuánto tardará en pasar el encanto de Zoran Mandani? Mira, va a ser un periodo de años, de hecho. Mi pronóstico incluso sería que muy probablemente él sea reelecto en la ciudad de Nueva York. Y esto va a ser algo que incluso va a empeorar a través del tiempo, porque nadie aprende, como decimos coloquialmente, en pellejo ajeno. Y al final siempre hay una luna de miel con el socialismo, con los líderes socialistas, y cuando fracase, ellos se lavan las manos y dicen, bueno, es que no fue verdadero socialismo, o es que su poder era limitado, había un gobierno en la Casa Blanca en Washington, D.C. que le Por impedía supuesto. aplicar sus políticos y siempre habrá excusas. Por eso la batalla cultural, la batalla ideológica, académica es aún más importante. Así que yo soy un poco pesimista con eso. El encanto para mí va a durar. Él es la cara del Partido Demócrata y sus ideas el futuro del Partido Demócrata, lamentablemente. Desafortunadamente, y estaremos pues muy atentos a ello. Gracias, Franklin, por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias, hasta la próxima.